Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales están mirando este video. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con el estudio número 13. Y vamos a dar lectura en el capítulo 11, versos del 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, aquí vamos a mirar este punto que está hablando Pablo. Habla acerca de la restauración de Israel. Recordemos que Israel ahorita está abandonado por la dureza de su corazón, porque no quisieron creer. Aunque sabían que él era el Mesías, no quisieron creerle. Y aquí Pablo dice que no quiere que ignoremos este misterio. O sea, es un misterio. Dice, no quiere que lo ignoremos, para que no seamos arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Dice que no quiere que lo ignoremos para que no seamos arrogantes. ¿Qué ha acontecido a Israel? En cuanto a ustedes mismos, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquí Pablo está diciendo que Dios endureció el corazón en parte de aquellos, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que se haya acabado de predicar el evangelio. Porque cuando se haya acabado de predicar el evangelio, es entonces cuando Jesús va a venir a levantar su pueblo. Y ahí es donde van a entrar la plenitud de los gentiles, que hayamos entrado al reino de Dios, cuando Jesús viene a llevarnos. Dice que a Israel le aconteció un endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ya que hayamos sido arrebatados, ya que hayamos entrado, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Va a ser salvo todo Israel, pero porque van a mirar cuando Jesús viene a salvarlos. Dice la escritura que todo ojo le verá, que incluso los que le traspasaron las manos con los clavos, dice que entonces lo van a ver y entonces se van a lamentar y van a exclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando eso sucede, es cuando todo Israel va a ser salvo, pero todos los que lo reciban, que yo creo que va a ser todo Israel. ¿Por qué? Porque van a ver, ahorita todo Israel sabe de aquel Jesús que vino, sabe que lo desprecian, que según ellos fue un falso, pero cuando lo vean venir, entonces van a ver que sí era verdad lo que se les había predicado, y entonces se van a lamentar no haber escuchado, no haber atendido, tanto judíos
como gentiles se van a lamentar no haber atendido al evangelio de Jesucristo. Y por eso dice aquí que luego, ya que hayan entrado todos los gentiles, ya que haya sido la salvación, luego todo Israel va a ser salvo. Y aquí está la profecía. Dice, como está escrito, vendrá de Sión. ¿Qué es Sión? Es monte de Dios. Así se llama un monte, monte Sión. Y ese se le conoce como el monte de Dios. Vendrá de Sión el libertador. De allá va a venir el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Que apartará, o sea que le va a limpiar de todo pecado a Jacob. O sea, a toda su descendencia, que son las 12 tribus. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea que cuando el Señor quite sus pecados, porque lo van a recibir cuando lo vean venir, dice que entonces cuando Él les va a quitar sus pecados, dice, y es cuando va a ser el pacto con ellos. Este será mi pacto, cuando yo quite sus pecados, dice. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pablo estaba diciéndoles a los romanos que en cuanto al evangelio, nosotros los judíos eran nuestros enemigos. O sea, nosotros nos tenían como enemigos por causa de nosotros, por causa de la palabra de Dios. En cuanto al evangelio, porque hemos creído al evangelio. Por eso es que somos enemigos. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, enemigos de Dios. Recordemos que dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquellos no creyeron al evangelio y por lo tanto son enemigos de Dios. Aunque son del pueblo de Dios, pero son enemigos de Dios y enemigos de todos aquellos que hemos creído en Jesús, que creemos a la palabra de Dios. Por eso dice aquí, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, ellos tienen la ventaja de que son amados por causa de los padres, porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Quiere decir que cuando Dios dice es esto, eso es y no cambia. Dios no cambia. Eso es irrevocable. Algo que no puede cambiar. Algo que no puede invalidarse. Eso es irrevocables. Irrevocables son los dones. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, traemos dones. El Espíritu Santo nos da dones. Cuando nacemos de la carne, traemos talentos. Entonces aquí dice que irrevocables son los dones. Cuando nacemos del Espíritu, Dios nos da dones y esos son irrevocables. O sea, no nos los quita, no los cambia. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, fue el 26 de septiembre del 93. Fue un domingo. Eran aproximadamente como las 7:30 de la tarde. Cuando fui bautizado en una alberca ahí en Rialto, California. Fui bautizado en una alberca y cuando salí del agua fue ese llamado de parte de Dios al ministerio. Y fue cuando yo le respondí que no, que eso era algo muy grande, muy santo, muy sagrado, que yo solamente sabía hacer lo malo. Y nunca se me olvida, porque aquí lo dice bien claro, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios me estaba llamando a este ministerio y yo le estaba diciendo que no, porque yo me sentía indigno. Sentía que esto era, y de hecho lo es, algo muy grande, muy santo, y que yo solamente sabía hacer lo malo.
Pero nunca se me olvida cuando me puse a leer la escritura, después de que le dije que no, ese domingo, en la noche, cuando ya llegué a la casa, era domingo y el otro día lunes hay que ir a trabajar. Entonces yo agarré y me fui a la sala a leer la escritura, y cuando abro la Biblia, en el libro de los Hechos, ahí dice: Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Ahí fue cuando Dios me habló y me quebrantó, porque yo le había dicho al Señor que yo solamente le dije, yo solamente sé hacer lo malo. Ser un siervo tuyo es algo muy grande, yo no sé nada, yo sé hacer lo malo. Y por eso Dios me dijo que lo que Dios había limpiado, que yo no la llamara inmundo, porque yo ya tenía 1 año con 10 días en que Dios había entrado a mi corazón, a mi mente, que es el corazón del alma. Ya había entrado a mi corazón y había tomado control de todo, había borrado todos mis pecados. Ese día Él entró y nunca se me olvida, porque ese día cambió todo. Ese día ya no fui, yo iba a ir para Acapulco por una casa que compré en el 86 cuando mi esposa se fue conmigo. Yo iba a ir. Ese hombre que me vendió la casa era un mentiroso, era un tranza, ya señor de edad, como de 60 y tantos años. Y yo era un muchacho. Y yo le dije al Señor, yo iba a ir a matar a esa gente. Y yo le dije a Dios, tú tienes la culpa de esto que voy a hacer. Porque yo ya había leído la palabra de Dios por la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Ya la había leído 3 veces toda la Biblia. Mi trabajo me lo permitía en las noches, las 2, 3, 4 de la mañana, y yo leyendo. Y ahí me encontraba llorando, quebrantado, leyendo esa Biblia que está toda distorsionada. Aquí la tengo, miren, no crean que... Tengo 2, tengo la mía y la que me dieron para mi esposa. Aquí todo esto que tengo aquí son Biblias. En hebreo, arameo, inglés, español y de todo tipo de traducciones. Esta es la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Fue la que yo leí. Nunca se me olvida. Esta fue la que yo leí, tanto. Está ya bien maltratada. Y más que nada, esta es la de mi esposa. La mía está aquí. Esta es la mía, miren. Esta, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Miren cómo se mira, está sucia de las hojas de tanto que la estaba leyendo. Y aquí fui escribiendo lo que yo encontré mal, que le faltaba. Miren, aquí lo dice bien claro. Textos que le faltan a esta Biblia. Y nadie me lo dijo, yo lo leí porque lo leí mucho, les digo, 3 veces toda la Biblia. 3 veces. Y aquí anoté todos los textos que le faltan a esta Biblia. Aquí están, miren, 1, 2, 3, son como 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 15. Como 15 textos que le faltan a esta Biblia. Nomás le ponen una rayita y se brincan. Y así fue como yo me di cuenta de lo que ellos predicaban. Y aquí la tengo bien marcada. Mire cómo iba marcando. Porque yo quería saber más y más. Y eso es lo que me llevó a conocer verdaderamente al Señor. Eso fue lo que me llevó a conocerlo. Por eso yo les invito a todos, aquellos que de verdad quieran conocer a Dios, lo van a conocer por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras es que lo van a conocer. Porque las Escrituras son las que nos llevan a conocer al Señor. Entonces dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios me confirmó el llamado. Cuando leí esa noche, el domingo 26 de septiembre del 93,
cuando salí del agua y me llamó el Señor en la noche, yo le dije, ya le había dicho que no, y en la noche cuando me puse a leer, ahí leí donde dice en Hechos, Pedro, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Y ahí le pedí perdón al Señor y le pedí que me confirmara el llamado. Y Dios me lo confirmó. Le pedí pruebas, me contestó, y fue cuando me dediqué a estudiar, a prepararme para servirle al Señor. Y le servía, pero bajo normas religiosas. Pero de ahí me sacó el Señor. De ahí, y me siento orgulloso, privilegiado, de que me haya librado de la religiosidad. Tú tienes que tener tu relación con el Señor. Y eso lo vas a encontrar en las Escrituras. No en otra forma. En las Escrituras. Por medio de las Escrituras vas a conocer a Dios. Por eso dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Nosotros éramos desobedientes a Dios. Yo era un desobediente. Todos los gentiles somos desobedientes a Dios. Venimos a ser religiosos. La religión católica fue la que nos inculcaron cuando los españoles conquistaron todo México y más países, Centro y Sudamérica. Trajeron la religión católica. Trajeron los sacerdotes, trajeron a hacer las iglesias, los templos, y ahí toda esa doctrina. Esa fue la religión que nos impusieron. Primero fue por imposición y ya después vino a ser tradición. Y por eso dice aquí, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Como los judíos desobedecieron a Dios, nosotros, por esa desobediencia, nosotros alcanzamos misericordia de parte de Dios. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Así como los judíos fueron desobedientes a Dios, como nosotros éramos desobedientes, pero nosotros no conocíamos nada, conocíamos religión. Ellos sí conocían, pero ellos fueron desobedientes porque ellos quisieron ser desobedientes, porque ellos conocían la palabra. La prueba está cuando Jesús dijo que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos, que todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso nos confirma que los fariseos, los religiosos, los judíos, sí sabían. Ellos fueron desobedientes a Dios, pero porque quisieron. Y Dios lo permitió. Les endureció en parte el corazón, dice, para que por la misericordia concedida a ustedes, como nosotros éramos desobedientes y por su misericordia nos dio la oportunidad, así también como la misericordia que se nos dio a nosotros, también a ellos les sea concedida para que alcancen misericordia a ellos también. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, todos, tanto los judíos como los gentiles, estamos sujetos a desobediencia. Porque eso ya lo traíamos desde Adán y Eva. Y Dios lo permitió. No que Dios te hizo tu corazón duro y te tenía en desobediencia, porque entonces, pues, ¿qué clase de Dios es ese, no? Y no, nosotros tenemos el libre albedrío. Tú decides si eres desobediente o eres obediente. Entonces, sigue diciendo aquí, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es lo que está preguntándoles Pablo a los romanos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero? A Jesús. Nadie.
Él nos dio primero, Él nos amó primero. Y ahora nosotros le recompensamos los que verdaderamente hemos nacido de nuevo y hemos alcanzado madurez. Porque de Él, de Jesús, y por Él, por Jesús, y para Él, para Jesús, son todas las cosas. Él es el heredero, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo nos estaba mencionando de las profundidades, de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Solamente aquellos que hemos alcanzado un poco de madurez podemos entender todas estas cosas. Vamos a continuar con el capítulo 12. Tiene como título Deberes cristianos. Oiga, y eso va para todo aquel que se nombra cristiano, que se dice ser cristiano. Para ti y para mí es esta lectura. Deberes. Porque todos tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. O sea, tenemos deberes. Y es lo que vamos a ver. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo aquí a los romanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios. Porque dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué es una misericordia? Es un sentimiento. La misericordia es un sentimiento de ver a una persona impotente de hacer algo cuando uno puede hacerlo, ayudarlo. Ese es la misericordia. Mirar la impotencia de las personas que no pueden hacerlo. Por eso dice aquí, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oiga, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primeramente, Dios quiere que le demos un sacrificio, pero ese sacrificio tiene que ser que nuestros cuerpos sean presentados en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Que lo sientas. Un sacrificio vivo, que lo sientas. Porque si no lo sientes, entonces no es sacrificio. No es un sacrificio. El sacrificio causa dolor, causa sentimiento, causa gozo. Un sacrificio. Dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que lo sientas. Luego dice santo. O sea, que el sacrificio, aparte de que lo sientas, que sea santo. O sea, que esté apartado del pecado, apartado del mundo. Que sea agradable a Dios. O sea, que a Dios le sea agradable. ¿Cómo es que le va a ser agradable a Dios? Jesús mismo lo dijo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Cuando llevamos mucho fruto. Y el fruto no lo podemos llevar si no es por la obediencia a la palabra. Y la obediencia no la puedes llevar si no es por medio del entendimiento. Porque si no tienes el entendimiento, el conocimiento de la palabra, ¿cómo vas a ser obediente a la palabra? Por eso dice así aquí, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios. Y lo que más me sorprende es esto, mira lo que dice, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que entiendas, que comprendas cuál es el sacrificio, el significado de lo que estás haciendo. Ese es el sacrificio, ese es el culto racional. Que es vuestro culto racional. Ya ven que luego nos reunimos para tener culto a Dios, alabanza, y luego la palabra, mensaje, que es el culto. Pero ese culto tiene que ser racional. ¿Qué quiere decir? Que sea entendible, tanto el que lo está escuchando como el que lo está expresando. Que sea comprendido, entendible, que tenga raciocinio, no que tenga emocionalismo, o yo pienso, o yo digo que es esto. No, tiene que tener, como dice aquí, es vuestro culto racional. O sea, que sepas bien lo que estás escuchando, lo que estás ofreciendo, lo que estás haciendo, lo que estás hablando. Que lo sepas bien. Ese es el culto racional. Y luego dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, a través de esto que estamos leyendo, dice que no nos conformemos a este siglo, que no te conformes a lo que te están enseñando en este tiempo, nada más, en la religión que te encuentres. Dice, sino que seamos transformados, sino que vayamos transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos la Escritura, es cuando nosotros nos vamos renovando, nos vamos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué es que el pueblo en el Antiguo Testamento, Dios el Padre dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento? Le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Es lo mismo que está diciéndonos aquí a nosotros, a ti que estás ahí enfrente, que te dices que eres cristiano, a ti que no eres cristiano, pero que entiendas que es necesario que llegues a conocer a Cristo. Y dice, no se conformen a este siglo, no te conformes a la enseñanza que hay en este tiempo en las religiones, sino que nos vayamos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tu entendimiento tiene que ir siendo renovado constantemente. O sea, ya que pasó, entendiste algo, ya de ahí viene otra cosa más mayor, hasta que la entiendas, sigues avanzando y ese conocimiento, ese entendimiento te va regenerando, te va renovando, te va transformando por medio de ese entendimiento. Y es así, cuando ya tienes todo ese entendimiento que está siendo renovado, es para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mientras tú no tengas el entendimiento, mientras tú no seas renovado por el entendimiento, tú no vas a poder saber cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. No vas a saberlo. Por eso qué importante es que tengas plenamente el conocimiento, que te vayas renovando por medio del entendimiento. Cuando entendemos algo nos renueva.
Eso pasó en mí en el 2002, como les decía yo. Era un religioso, fanático religioso. Y siempre allá a la iglesia, en los cultos y las fiestas y todo. Todas las religiones lo tienen como club. Esperan el domingo, van todos bien vestidos, bien arreglados, ya saliendo de ahí, vámonos a un restaurante, como un club. Y ni se acuerdan de lo que se predicó. Muchos ni se acuerdan, ni saben. ¿Por qué? Porque lo tienen como un club. Y no es así. Mientras tú no entiendas, no vas a poder ser renovado. Porque es el entendimiento el que nos va renovando. Y es así como nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es cuando vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo estaba diciéndole a los hermanos de la iglesia de Roma que así como en un cuerpo tiene muchos miembros, pero que todos los miembros tienen la misma función, que no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí Pablo estaba diciendo que todos nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo todos, y que cada miembro tiene una función, así como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función, así también en la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, dice que cada uno de nosotros tiene una función. Dice que todos somos miembros los unos de los otros y cada uno tenemos una función, y es lo que debemos de hacer. Dice que a cada uno Dios nos da esos dones para la gloria de Dios, y nosotros debemos de servirle a Dios de acuerdo al llamado que Él nos hace. Por eso dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces dice, sigue diciendo que cada uno en el don que tiene, que en eso se ocupe. Y luego en el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. O sea, que el amor sea sin fingimiento, que no sean hipócritas pues. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. O sea, el amor de hermanos es el amor fraternal. Ámense los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. O sea, en cuanto a honra, que le demos honra a los que honor, al que el honor merece, al que honra, honra. Y no que muchos sienten envidia
Y si sienten envidia, sienten celos, es porque ahí no está Cristo. Está la religión. Está la gente religiosa, pero no está Cristo ahí. Porque ellos son los que están en competencia. Siempre quieren ser mejores. Cual más religión quiere ser mejor que la otra. Y lo profesan. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Oiga lo que está diciendo aquí Pablo. Que en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no podemos ser perezosos cuando hay una necesidad. Dice que nosotros no podemos ser perezosos, sino que debemos ser diligentes. Diligentes quiere decir prontos, rápidos para actuar. Por eso dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, porque no siempre tienes que andar a las carreras. No siempre tienes que andar, no todo requiere diligencia, o sea, rapidez. Pero hay cosas que sí requieren rapidez, y es donde está diciendo aquí. Todo lo que nos concierne conforme a la palabra de Dios, nosotros ahí requiere diligencia. El que nos levantemos a predicar el evangelio, a testificar de la gloria de Dios, a testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, para que la gente que te conozca sepa y vea que verdaderamente Dios cambia, que Dios es real. Dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oiga, fervientes en espíritu, no en religiosidad, que en el espíritu. O sea, eso solamente lo hacen las personas espirituales. Esas son las personas que han alcanzado madurez, son las espirituales. Y todo lo hacen fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice que nosotros tenemos que tener gozo en la esperanza que tenemos de que Cristo va a venir a llevar a su pueblo, a sacarnos de este mundo lleno de maldad. Esa es la esperanza que tenemos, y debemos de tener gozo, esperando con gozo. Sufridos en la tribulación. Quiere decir que si nosotros sufrimos por ser cristianos, por predicar de Cristo, Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los maldigan, los vituperen, los insulten, los ultrajen. Alégrense porque su galardón es grande allá en los cielos. Y aquí nos está diciendo Pablo a los romanos y a nosotros mismos aquí, gócense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. También el Señor Jesús dijo que debemos de orar sin cesar para no entrar en tentación. Que porque la carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso nosotros debemos de estar prestos para la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos ni asociados sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Estos son los deberes de todo verdadero cristiano. Por eso tiene como título en el 12:1, deberes cristianos. Dice que debemos de ser unánimes entre nosotros. Unánime, o sea que nos animemos y que estemos unidos. No altivos, o sea, no te creas más que el otro. No altivos, sino asociándose con los humildes. O sea, con los hermanos más humildes, asociándonos con ellos, con los más pobres.
No sean sabios en su propia opinión. Este es un punto bien tremendo, porque hoy en día todas las religiones son sabios, pero en su propia opinión. En cambio, los que hemos creído en el Señor somos sabios porque Él nos da la sabiduría. Él nos da la habilidad para poder ganar almas para Él. Por eso en Proverbios dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Nosotros venimos a ser sabios, no en nuestra propia opinión, sino en la opinión de Dios. Y sigue diciendo, no paguen mal por mal a nadie. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Que procuremos lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. O sea, aquí nos está diciendo que en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos. O sea que si nos hacen algo, que no nos venguemos nosotros mismos. Dice, sino den lugar, dejen lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, dice que no nos venguemos mal por nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Y esto es difícil si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, para que por medio del entendimiento nos vayamos renovando, regenerando. Entonces, esto es lo que nos dice, que no nos venguemos a nosotros mismos, que demos lugar a la ira de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí está diciendo que combatamos con el bien el mal. Que si tu enemigo tuviere hambre, que le des de comer, o si tuviere sed, que le des de beber. Dice que haciéndole esto a tu enemigo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas quiere decir brasas, carbones encendidos. Dice que se amontonarán sobre su cabeza. O sea que le va a arder la cara de vergüenza. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oigan lo que dice, que venzamos con el bien el mal y que no seamos vencidos de lo malo. Y para esto pues necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios para que no seamos vencidos de lo malo. Debemos de estar vestidos con la armadura de Dios. Sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice que nosotros debemos de obedecer a las autoridades. Debemos de someternos a las autoridades superiores. Porque dice que son autoridades de parte de Dios. Dios ha permitido que lleguen a estar ahí y llegar a ser autoridad. Dice que son de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades, dice, por Dios han sido establecidas. Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, si nos oponemos a las autoridades, entonces nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios, porque es Dios quien pone
a la autoridad, es Dios quien nos manda eso. Que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, si resistimos a lo que está establecido por Dios, estamos resistiendo contra Dios y estamos acarreando condenación para uno mismo, para todo aquel que resiste a lo establecido por Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que las autoridades, Dios las ha establecido para el bien, para castigar el mal. Y dice que Dios es, el que está en la autoridad es vengador de Dios. Es servidor de Dios y es vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, aquí está diciendo que es necesario estarles sujetos a la autoridad, y no solamente tan solo por el castigo vas a estar sujeto a ellos, sino por causa de la conciencia. O sea, porque así lo manda Dios, que estés consciente de que lo estás haciendo porque Dios así lo manda. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. O sea, aquí habla que por ello los tributos, o sea, los impuestos, para eso se pagan, para que ellos puedan también pagárseles por su servicio, por su trabajo, pues porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben. Aquí está diciendo Pablo que nosotros pagamos los impuestos para que haya autoridades y que debemos de obedecerlas. Y nos vuelve a repetir en el verso 7: paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice que debemos de pagar todo lo que debemos. Y eso se refiere a todo. ¿Cuántos y cuántos? Y lo digo porque me lo han hecho a mí. ¿Cuántas y cuántos piden prestado? Son cristianos y piden prestado y no pagan. O sacan tarjetas de crédito y se van gastando, no saben medirse, y ya después ya no tienen para pagar y no pagan. Se declaran en bancarrota y no pagan. Y eso a Dios no le agrada. Dice la Escritura que el impío pide prestado y no paga. A mí me han pedido mucha gente prestado y no me han pagado. Allá en Tabasco, allá en frontera Tabasco, precisamente está uno de esos hijos del diablo que según se dice ser un siervo de Dios. Ese hijo del diablo, Felipe Arias se llama, y lo digo para que si lo conocen tengan cuidado, porque él se pide prestado y no paga. Me pidió prestado para comprarse un carro hace muchos años. Estamos hablando de menos unos 8 años, de menos. Y me dijo que luego enseguida, en cuanto pudiera, me iba a ir pagando. Y jamás me pagó. Al contrario, se hizo el enojado. Y después otro, allá mismo en Tabasco. Allá ese Miguel Flores se llama. O Ramos. También ese hasta se hizo, me pidió dinero que porque ahí en su iglesia había muerto una hermana y que no tenían ni para enterrarla.
y le mandé dinero. Le mandé buen dinero para comprar la caja y para todo, porque no tenían. Y ya después me di cuenta que era mentira, no era cierto. Y por eso les digo, y lo digo aquí para que lo sepan. A mí nada más una vez me la hacen, ya no les, esa gente ni para voltearla a ver. Hay otro también, otro que está en Chiapas. En Chiapas, no recuerdo el nombre, se apellida Hernández, por cierto. Ese hombre también me pidió dinero prestado y ya nomás con que no me contestaba el teléfono y no me contestaba. Y así fue como también no me pagó ese dinero. Que según su hijo era maestro y que no le pagaban y que necesitaba dinero para pagar no sé qué tanto. Y total que le presté dinero. Y jamás me lo pagó. Y estamos hablando desde aquellos años. Y ya decidí no prestarle a nadie. Porque te los haces tus enemigos. Mejor si puedo yo agarro y les doy. Si veo que hay necesidad les doy. Ayudo a mucha gente así. Pero ya no. Si alguien viene a pedirme prestado, no le voy a prestar. ¿Por qué? Porque prefiero mejor que se enoje porque no le preste y no que por mi dinero se condene. Es bien duro, hermanos. Por inmadurez, porque son cristianos mediocres que creen a medias, aferrados a sus religiones que nunca crecen. Y esos son los que viven esa vida mediocre. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Porque un verdadero cristiano que nació de nuevo busca siempre el alimento, así como el niño cuando nace del vientre de la madre, lo que busca es el pecho, luego para alimentarse. Y pasa tiempo y vuelve otra vez a buscar el pecho, hasta llora. Espiritualmente hablando, nosotros también, los que hemos nacido del Espíritu, hacemos lo mismo. Yo recuerdo el día que me convertí a Cristo, esa noche yo no podía yo dormir de gozo, de alegría. Me la pasé orando, postrado, orando por la gente que yo viera matar a Acapulco. Por esa gente yo estaba orando para que Dios le concediera el privilegio de que lo conocieran así como yo. En eso me di cuenta. Yo salí esa noche, estaba todo listo. Mi gente allá en la Sierra de Guerrero me estaban esperando para ir y acabar con toda esa gente, porque está largo el testimonio, cómo fue. Dios usó esa casa para que yo llegara a conocer a Cristo. Pero gracias a Dios, Él siguió obrando en mi vida, me liberó de esa religiosidad y ahora vivo feliz, predicando la palabra con libertad, porque dice que a libertad fuimos llamados, que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y eso es lo que hacen los hombres. Son esclavos de los hombres, o sea, de la religiosidad, los líderes religiosos. Toda la demás gente se hacen esclavos. Y los hacen hijos del diablo, como Jesús les dijo a los fariseos, que eran unos hipócritas porque iban en busca de un prosélito, o sea, un discípulo, y finalmente lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Eso es lo que hace la religión. Y eso es lo que te espera a ti, amigo, si estás ahí enfrente y eres una persona religiosa y no atiendes al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Por eso Dios puso en mi corazón empezar estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento, porque es lo que nos concierne a nosotros, todo lo que es del Nuevo Testamento. Y el deseo de mi corazón es que lo entiendas. Entonces, por eso dice aquí Pablo, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, es cuando cumplimos toda la ley. Pero para que podamos amar a Dios y amar al prójimo,
necesitamos tener el amor ágape, que es la esencia, la sustancia de Dios. Ese es el amor ágape, el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. Para yo cumplir toda la ley, necesito amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Es lo que está diciendo aquí, en el verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Bueno, este es el mandamiento que nos da el apóstol Pablo, que cuando nosotros cumplimos la ley, la cumplimos cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, y que debemos entender, los que hemos nacido del Espíritu y que somos espirituales, debemos tener el conocimiento de que es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren lo que dice el verso 12: la noche está avanzada. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Al Señor Jesús se le conoce como el lucero de la mañana. Al Señor Jesús. O sea, y al diablo se le conoce como el príncipe de las tinieblas. Y aquí dice, la noche está avanzada. O sea, el reinado del Satanás se está terminando, que es la noche. Y se acerca el día. O sea, se acerca la luz del día. Y también literalmente se acerca el día de la salvación. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea que todo lo que es del diablo, las obras de las tinieblas, todo lo malo, dice que lo desechemos. Y que nos vistamos las armaduras, las armas de la luz. Que nos vistamos con las armas de la luz. Y que andemos como de día. Que andemos como de día. O sea que todo a la luz de las Escrituras. Que todo lo que hagamos sea siempre de acuerdo con las Escrituras. Y si no, que no lo hagamos. Hermanos, este fue el estudio número 13. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que este estudio lo puedan entender, porque para esto Dios puso en mi corazón el hacerlos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé yo su llamado. Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima. Adiós.